Bien, ahora ya entramos en detalle a lo que sería la teoría de la evolución humana. Las dos primeras partes que hemos hecho, a historia y en busca del eslabón perdido, nos ayudarán, nos introducirán a lo que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver un poco las divisiones de esta parte. Básicamente está dividida en tres hasta 1980, desde 1980 y actualmente. Estas son las tres partes básicas que hemos dividido esta parte de la teoría de la evolución humana. Y empezaremos por la primera parte, que es lo que teníamos hasta 1980. Pero antes vamos a introducir un poco el tema. Dice, las hipótesis sobre el origen del Homo sapiens se han dividido entre quienes sostienen que evolucionó como una especie interconectada con el Homo erectus, que esta sería una de las hipótesis, la hipótesis multirregional o modelo de la continuidad regional o poligenismo, y los que sostienen que sí evolucionó solamente en África y luego migró fuera del continente, conquistando todo lo largo del viejo mundo. Esta sería la teoría desde África o modelo fuera de África o monogenismo. Los antropólogos siguen debatiendo ambas posibilidades, pero la mayoría actualmente favorece la hipótesis segunda del origen africano. ¿Vale? Básicamente hay dos teorías generales que podríamos decir en la evolución humana. Una es el modelo de continuidad regional y otra la teoría desde África. Esta es la más aceptada actualmente. Vamos a ver un par de definiciones. Poligenismo nos dice, es una teoría sobre los orígenes del hombre que postula la existencia de diferentes linajes para las razas humanas. El poligenismo entró en la corriente principal del pensamiento científico y religioso de los Estados Unidos con la obra de Samuel George Morton, que ya vimos quién era y qué hizo, y sobre todo con la de Louis Agassiz, en el contexto de las polémicas intelectuales en torno a la raza y la esclavitud. Los esclavistas buscaban justificaciones para su postura mediante el recurso a la ciencia empírica, como podían entenderse algunos extremos de la obra de Morton. Esa perspectiva situaría a cada raza como una diferente especie, siendo los negros africanos inferiores mentalmente a los blancos europeos. ¿Vale? Esto es lo que vimos ya un poco en lo que era la historia de la teoría de la evolución. Y nos dice, a finales del siglo XX, la obra del paleoantropólogo Carleton Coon es lo más cercano a lo que puede considerarse un poligenismo moderno, que postula que la evolución hacia el actual Homo sapiens moderno se realizó separadamente en cada raza humana. La teoría de Kuhn es algo parecida a lo que sería la hipótesis multirregional, y debido a que muchas teorías de racismo científico suelen apoyarse en este tipo de estudios, o sea, la teoría de Kuhn y la multirregional, los autores han intentado distanciar sus modelos del cargo racista. Estas hipótesis no han sido ampliamente aceptadas por la comunidad científica, aunque siguen teniendo partidarios. Pues ya vimos todo lo que implicaba pensar que los humanos somos razas distintas y que por ello evolucionamos de distinta manera en diferentes partes del mundo, ¿no? Implica el racismo, y aunque estos autores que proponen estas teorías se desmarcan del racismo, la ciencia ha tenido que decir esto no puede ser porque nos van de alguna manera a vincular con el racismo. O sea que estas teorías no son ampliamente aceptadas actualmente. Vamos a ver la otra palabra que queremos definir, monogenismo, que en este caso dice el origen común para todos los humanos como un punto esencial de la teoría de la evolución. O sea que todos venimos de un origen en común, lo que se conoce con el nombre de hipótesis del origen único. Y esto ya es un poco lo que había propuesto Darwin, ¿no? El originarnos, que nos venimos de algo, un antepasado común. Dice, la
Pero, de todos modos, la evolución darwiniana era y sigue siendo una filosofía intrínsecamente racista. Ya vimos lo que pasó con la introducción de la teoría de la evolución por Darwin, que aunque diga que venimos de un origen único, de un antepasado común o único, esto también implica racismo. Ya vimos lo que pasó con los aborígenes de Australia, ya vimos la esclavitud que ocurría, ¿no?, en América, con los negros, los chinos, con todas las razas que no eran inglesas o europeas, e incluso el machismo de esa época, todos estos terribles prejuicios e injusticias que ocurrieron debido a la amplificación que provocó la llegada de la teoría de la evolución. Esto ya lo hablamos todo. Pero incluso tenemos a Stephen Jay Gould, un gran líder evolucionista, que ya nos lo dice también él, ¿no?, que aumentaron, dice, declaró, los argumentos biológicos para racismo pueden haber sido comunes antes de 1859, pero aumentaron en gran magnitud después de la aceptación de la teoría de la evolución. O sea, incluso los evolucionistas lo dicen, sin problemas, no es algo que yo aquí esté haciendo un tipo de publicidad o de cosas que me invento. No, ya los mismos evolucionistas lo saben, y en algunas partes del mundo pues esto se conoce un poco más que en otras. Aquí en España, donde yo vivo, supongo que la mayoría de gente nunca sabrá o nunca habría sabido que la teoría de la evolución implica racismo. Pues es así, y lo ha sido desde sus inicios. Dice, como resultado de la evolución darwiniana, mucha gente comenzó a pensar en términos de diferentes razas. Y todo esto, consciente o inconscientemente, se ha arraigado prejuicios contra determinados grupos de personas. Esto ya lo hemos visto. Y recordamos el título del libro de Darwin, las razas favorecidas en la lucha por la vida. Pues todo esto ya nos indica el racismo que conlleva aceptar la teoría de la evolución, ¿vale? Yo no digo aquí que los evolucionistas sean racistas o malas personas, no, yo no estoy diciendo esto, yo no estoy criticando a los evolucionistas, sino a la teoría de la evolución. ¿Vale? Entonces, las primeras conclusiones: hasta 1980 todas las teorías de la evolución humana eran claramente racistas. Desde 1980 se crea un modelo de la nada, el de la EVA mitocondrial, que ya hablaremos, para intentar eliminar todo resto racista de la teoría de la evolución humana. Sin embargo, no lo han conseguido todavía. Pues en esto consiste hoy esta conferencia, y vamos a ver un poco en detalle en qué se basan estos modelos, y empezaremos con este apartado: lo que nos metieron en la cabeza en la escuela sobre evolución humana hasta hace muy poco. Vamos a ver qué nos dijeron, al menos las personas que tenemos yo creo que desde 25, 30, 35, 40 hasta la edad que sea. Todas estas generaciones hemos vivido con una serie de enseñanzas en la escuela que nos dejaron muy claro algunas cosas que en realidad no eran tan claras y no son tan claras. Vamos a verlo. Nos habían dicho que porque en la estratigrafía se encontraban los fósiles de formas simples abajo de todo y los más complejos arriba, teníamos este concepto de evolución, ¿no?, que lo más simple había evolucionado a más complejo. En esto se basa el concepto de evolución. Incluso la parte más arriba de todo, de la estratigrafía, las capas más arriba, lo que más ha evolucionado, lo más complejo, seríamos nosotros. Nos encontramos nosotros, los más inteligentes, más complejos, más evolucionados. Entonces, dentro de la capa que nosotros ocupamos, iríamos ascendiendo también de los humanos más poco evolucionados a los más evolucionados o más complejos.
O sea, abajo encontraríamos todas esas formas que habíamos visto del eslabón perdido y arriba, pues lo más parecido a nosotros. Y vendría a ser algo así, ¿no? Es una imagen que recorrió todo el mundo durante muchos años y mucha gente se lo cree todavía hoy en día. Poca gente duda incluso que esto no sea verdad. Ya veremos después si es verdad o no, pero esto, un artista pintó muy bien lo que podría haber pasado desde nuestro origen, este mono pequeñito en la izquierda y arriba, hasta el hombre moderno, el Homo sapiens. Poco a poco habríamos ido evolucionando de estas formas primitivas a más modernas. Ya vimos esta carátula del libro, el capítulo de un libro de cuarto de ESO, que en el apartado de evolución humana nos ponen esta imagen. Bueno, esta imagen se le puede quedar grabada a muchos niños en el subconsciente y consciente de su cerebro como, bueno, evolución humana, aquí un simio, un chimpancé. Bueno, ¿qué nos dijeron? Dice, desde alrededor de 1972, los investigadores Roy Britton y David Cohn afirmaron que el ADN de los chimpancés y los humanos era idéntico al menos en un 98,5%. Qué dato, un 98,5% que éramos idénticos casi al chimpancé. Ya en 1972. Bueno, después hablaremos de todo esto. Pero no nos confundamos, no venimos de un chimpancé, ni de un mono. Esto no le gusta mucho a los evolucionistas que se diga que los humanos venimos de los monos. No les gusta demasiado. Vamos a ver qué les parece mejor decir. Dice, nosotros no descendemos de los chimpancés, sino que tenemos un antepasado en común con ellos. Los chimpancés son nuestros hermanos, no nuestros padres. ¿Vale? Los chimpancés, nosotros no venimos de chimpancés ni de ningún mono, sino que venimos de un antepasado común que también fue antepasado de los chimpancés y de los otros monos. Tampoco descendemos de ninguna forma de organismos parecida a los erizos de mar. Sin embargo, el grupo de los equinodermos, el que pertenecen los erizos de mar y de los cordados, y el de los cordados, en el que se incluye nuestra especie, comparten un muy remoto antepasado común que no era ni erizo ni un humano. O sea, incluso de tener este antepasado común con los chimpancés, todavía tenemos un antepasado común, incluso más remoto, del que se originaron todas las cosas. Dice, nosotros pertenecemos al grupo de los primates, o sea, al de los monos, ¿vale? Sí que estamos en el grupo de los monos, de los primates, pero eso no es correcto decir, por eso no es correcto decir que descendemos de los monos, ¿vale? Como si ya no lo fuéramos. Seguimos siendo tan primates como cualquier otra de las aproximadamente 180 especies vivientes del grupo, ¿vale? O sea que seguimos siendo tan primates como los demás. Sin embargo, no hemos evolucionado a partir de ninguna especie actual de mono, sino de especies ya desaparecidas, muchas de las cuales son también antepasadas de otras formas modernas de primates. O sea que hemos evolucionado a partir de especies ya desaparecidas. Un poco delicado decir esto, porque si ya han desaparecido, ¿cómo sabemos que evolucionamos de estas formas? Aquí un esquema, relaciones filogenéticas entre los grandes monos y las personas, y ya vemos que los humanos estamos más cercanos al chimpancé común y pigmeo que al del gorila, el orangután o los gibones. Sin embargo, como hemos dicho, compartimos un antepasado común. Entonces, aquí tendríamos el típico árbol filogenético, podríamos decir. Nosotros estaríamos al bajo de todo, antropomorfos, catarrinos, homínidos y humanos. Y después nuestros parientes más próximos, los chimpancés y los demás simios, gorilas, orangután, gibones. Y todos estos formaríamos parte del grupo de los primates.